Muy bien. Vamos a rogarles que guarden silencio. Los que todavía no están sentados, guarden silencio para que podamos continuar. Decía que no voy a tocar los asuntos que ustedes bien conocen y probablemente lo que yo hable también esta tarde lo conozcan porque está en la palabra. No hay nada absolutamente que hayamos tocado que está fuera de la palabra. Queremos ser hombres y mujeres de la palabra. Entonces, decía que en un mundo posmoderno, la gente no tiene interés por el Evangelio. La gente no tiene tiempo. Se dice que vivimos en una sociedad muy visual. Entonces, por eso se dan cuenta que la publicidad en la televisión y los paneles que hay en las autopistas son para que en 15, 20 segundos la persona pueda ser impactada por algo. Y así está el mundo. Entonces, el evangelismo de este tiempo va a ser un evangelismo, mi iglesia tiene que aprender cómo puedo hacer la multiplicación de mi iglesia, cómo puedo llevarlo al crecimiento de la mejor forma y manera, uno por uno. Ahora, yo lamento que esta mañana no pude terminar mi tema por espacio de tiempo, pero los que pueden tener el PowerPoint de esta segunda parte, ahí está lo mejor en mi criterio, lo mejor que no lo he expuesto. Por ejemplo, ahí muestro la parábola del sembrador exactamente, muestro eso y muestro varias cosas de la Escritura que nos enseñan cómo podemos ir hacia el crecimiento. Ahora, y ahí también muestro cómo nosotros podemos multiplicar la gente en la iglesia de tal manera que el crecimiento sea firme, sea sólido, pero también sea efectivo. Ahora déjame decirte, cuando una iglesia es pequeña, puede crecer mucho más rápido, pero cuando una iglesia es más grande, es más complicado crecer. Por ejemplo, muchas gracias. Por ejemplo, si yo tengo una iglesia de 50 personas y predico durante todo el año y Dios me bendice con 50 personas más, he crecido el 100%. Pero la iglesia que yo tengo, y son 1,300 personas, yo puedo ganar 50 personas como mi colega que tiene 50, pero no es ni el 10%. Entonces, en una iglesia grande es más complicado. Por eso es importante el crecimiento uno por uno. Y déjame decirte con toda sinceridad, es imposible para un creyente consagrado en una iglesia que no pueda ganar una persona en el año. Yo gano gente por cientos en el año. Primero, no hay persona que venga a una consejería o pareja que no venga a una consejería que no salga recibiendo a Jesucristo. Esa es una de las cosas. Otra, yo predico y hago llamados y siempre tengo decisiones. Lo mismo en campañas evangelísticas, es igual. Pero también debemos saber esto, que cada día nosotros vivimos tomando decisiones comunes y corrientes, como por ejemplo qué ropa voy a usar, qué comida voy a comer, qué cosas vamos a hacer. A veces tenemos nuestra agenda recargada con cosas comunes y corrientes, pero también hay decisiones trascendentes en la vida. Por ejemplo, ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida? ¿Con quién me voy a casar? Me imagino que los jóvenes entre los 18, 25, 30 años, esta es una de sus preocupaciones. ¿Con quién voy a pasar el resto de mi vida? Y en términos generales, el ser humano también tiene que estar pensando si va a ir al cielo o va a ir al infierno.
con quién va a pasar la eternidad. Esta es una decisión trascendente. Entonces, lenta y paulatinamente, los seres humanos vamos decidiendo nuestro destino. Cada día nos vamos dirigiendo hacia nuestro destino final. Ahora, si esta es una verdad, la pregunta que yo tengo para todos ustedes es ¿por qué la iglesia, los pastores, el liderazgo, no somos muy conscientes a veces de estas cosas? No somos conscientes de la responsabilidad que nos compete. La gran comisión no ha sido dada para el pastor de la iglesia o para el misionero que está viajando. La gran comisión es para cada creyente. Y la gran comisión nos impulsa a evangelizar, a hablar a otras personas. Mira, cada minuto en el mundo, cada minuto mueren 110 personas. Cada minuto. Durante el tiempo que yo voy a ocupar este tema, van a morir 6.600 personas. Durante todo este día habrán muerto 158.400. Creo que esta mañana vi ahí 158.600, no sé cuánto, decía ahí, vi una cifra, que podría ser, porque mi dato puede estar atrasado y hay más gente que está muriendo, por supuesto. Ahora la pregunta que tenemos, ¿cuántos de ellos habrán conocido a Cristo como su Señor y como su Salvador? Ahora déjame decirte, muchas de esas gentes, muchas de esas personas pasan por la iglesia. Pasan por la iglesia. Se dice que en una oportunidad una mujer lo tuvo a Hitler en la escuela dominical. Si hizo efecto o no hizo efecto, eso no lo sabemos. Probablemente no. Y en otra oportunidad se dice que un hombre, un soldado, en un campo vio una casucha, una casita pequeñita y una choza. Choza a veces en Centroamérica es una mansión. Choza en mi país es un lugar muy precario donde los cinturones de la ciudad hacen para habitar ahí provisionalmente. Entonces, y encuentra a un hombre que estaba estudiando ahí, devorando los libros, y era Hitler. Y este soldado le perdonó la vida. Y cuando este soldado ya mayor, Hitler invade su país con sus huestes y con sus ejércitos, dice que este hombre le recuerda, le dice, ese hombre, tú estuviste en esa cabaña. Y rápidamente las imágenes en la mente de Hitler pasan, recordando la cabaña donde este hombre lo encontró y le perdonó la vida. Pero Hitler no le perdonó la vida. Hay mucha gente que va a ir a nuestra iglesia y si no tienen un mensaje, porque la responsabilidad nuestra no es hacer que la gente se convierta. ¿Cómo nos vamos a meter en un terreno que solo le compete al Espíritu Santo? Pero tu responsabilidad, así como la mía, es dar el mensaje claro, pertinente. Nosotros decimos que rasque donde realmente pica. Entonces esa persona tendrá la posibilidad de decir, ¿lo acepto o no lo acepto? Es su responsabilidad. Pero si tú no lo estás haciendo, es tu responsabilidad. Recuerda lo que el Señor dijo en Ezequiel, cuando pone la atalaya. Cuando yo demande la vida del impío y tú no le digas nada, su sangre demandaré de ti. Y esa es la gran responsabilidad que nos compete a nosotros. Nosotros somos los atalayas de Dios y tenemos que anunciar el Evangelio. Ahora, si estas verdades son escalofriantes, déjame decirte por qué nuestra labor evangelística, nuestra labor misionera es tan pobre. Es muy pobre realmente. Es muy débil en algunos casos y en otros casos a veces es totalmente nula, totalmente nula.
Como decía uno de estos días, predicando, enseñando, hay pastores que tú le preguntas y le dices, ¿cuánta gente tienes en tu iglesia? 40 personas. Ah, qué bien, qué bien. Recién has llegado a la iglesia, ¿desde cuándo estás? No, yo ya tengo 6 años, 5 años como pastor. Y cuando llegaste a la iglesia, ¿cuántos eran? Bueno, eran 40. Y siguen 40, sí. ¿Y cuántos piensas que puedes tener el próximo año? Bueno, no sé, eso depende de Dios. Eso es muy triste porque significa que es un pastor que está totalmente desenfocado, que no conoce la gran comisión. En mi iglesia a mí me gustaría crecer al 100%, me gustaría, me encantaría. No te imaginas qué satisfacción en el alma, pero Dios no me ha permitido. En algunos años, solamente la única vez, el primer año que yo me hice cargo de la iglesia, cuando la iglesia era, bueno, yo fui a la alianza cuando tenía 40 personas, pero cuando fui llamado ya tenía 200 personas. El primer año de trabajo, el Señor multiplicó la iglesia a 600. Y eso para mí me dejó el Señor así, con la boca abierta de lo que Él podía hacer. Y claro, hemos crecido. Al día de hoy, nosotros tenemos 4 iglesias hijas en la ciudad. Podríamos ser unos 3.000, 3.200 personas aproximadamente. Pero somos solamente 1.300 porque cada 5 años sacamos un grupo. Sacamos de nuestra membresía un desglosamiento. Entonces, permíteme aquí primero ver 4 impedimentos o 4 excusas para la labor evangelística. La primera es la ignorancia. Y déjame decirte, ser ignorante no es un insulto. Ser ignorante significa todo lo que me falta aprender. Todo lo que me falta aprender, todo lo que me falta por descubrir. Yo soy ignorante en una serie de cosas. Muchas veces la ignorancia permea la vida de la gente en la iglesia y no saben cómo evangelizar, no saben cómo compartir su fe. En ese PowerPoint que no se terminó en la mañana, ahí por ejemplo yo establezco los círculos de influencia. El primer círculo de influencia es tu hogar. Yo me convertí el año 70, tengo 45 años en el Señor, era un jovencito. Mis padres no sabían nada del evangelio, católicos practicantes. Pero cuando yo llego a conocer la palabra, me doy cuenta de la tristeza que se cierne en mi familia. Mi padre, mi madre, mis hermanas, rumbo al infierno. Y entonces yo descubro ese versículo de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cada día doblaba mis rodillas y cada día le clamaba al Señor y cada día le suplicaba por mi familia. Déjame decirte, en 3 meses tenía el 90% de mi familia. Mi padre, un hombre muy inteligente, muy hábil, él me decía, a mí no me hables de religión. Si yo no trabajo, tú no comes. Así me decía. Era muy complicado poderle compartir el evangelio, pero Dios me dio la oportunidad. Un día que me maltrató tanto con sus palabras, yo le dije, Padre, voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué tienes que ir a la iglesia? ¿No te has dado cuenta? Mira ese techo, hay que limpiar, hay que sacar. Ese día, cuando yo quería ir a la iglesia, ese día había que hacer de todo. Y mi madre se interpuso ya creyente, le dijo, anda nomás hijo, anda a la iglesia. ¿Por qué se va a ir? Que venga a pedirme permiso a mí. Uy, fue terrible. Yo me fui llorando desde mi casa casi hasta la iglesia. Y mi pregunta para Dios era, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? Mi dicha no es completa. Mi felicidad no será eterna. Mi Padre no te conoce. Y yo entré en la iglesia y me senté en la primera fila porque no quería que la gente vea que había llorado. En ese tiempo la iglesia tenía 40 personas más o menos. De repente el pastor, del que yo conté, un pastor no
no muy preparado, con sus barbarismos, su regionalismo, su información mediana, predicó un mensaje común y corriente. Yo estando sentado ahí, él hizo el llamado, y cuando hizo el llamado dijo, gloria a Dios, hay una persona. Yo claramente en mi corazón sentí algo, volteo y lo veo a mi padre llorando pasando al frente. Un hombre hábil, inteligente, estaba yendo con un mensaje tan sencillo de la palabra de Dios. Porque déjame decirte, el que va a hacer la obra no eres tú, es la palabra y es el Espíritu Santo. Pero a ti te toca comunicarlo, a ti te toca comunicarlo. Por eso, cuán importante es que nuestra misión pueda llegar hasta lo último de la tierra, porque ahí tiene que ir el mensaje. Y a veces uno ve las limitaciones, las complicaciones, las dificultades. No te importa, ese no es tu problema. ¿Recuerda cuando el Señor fue a levantar a Lázaro? El Señor fue hasta la tumba y le dijeron, no vaya ya, eso huele muy feo. Hace 4 días, hiede ya, dice la Escritura. Y el Señor frente a la tumba dijo, quiten la piedra. Mi pregunta es, ¿aquel que lo iba a levantar no podía quitar la piedra? Claro que podía. ¿Por qué no le quitó? Porque la piedra lo pusieron los hombres. Entonces dije, quita la piedra. Quitaron la piedra, ahora sí. Es decir, el Señor no va a hacer lo que tú tienes que hacer. El Señor hace lo que nosotros no podemos hacer. Lázaro, ven fuera. Eso no podía hacerlo nadie. Entonces, el mensaje tiene que ser así. En la ignorancia uno no sabe cómo hacerlo. Spurgeon, este predicador excelente británico, inglés, en alguna oportunidad, predicador de mediados del siglo XIX, estaba enseñando en su congregación cómo compartir la fe. Y de repente un joven en medio de la congregación dice, levanta la mano y dice, señor Spurgeon, discúlpeme, yo no estoy de acuerdo con usted, no estoy de acuerdo con su método. Bueno, le digo, Carlos, ok, está bien, no tienes por qué estar de acuerdo con el mío. ¿Cuál es su método? Ah, bueno, es que todavía yo no tengo ningún método, dijo el joven. Entonces Spurgeon le dijo, entonces prefiero el mío. Claro, porque si no tienes una manera, por lo menos el que te han enseñado es el que tienes que dar. Y a veces la ignorancia es lo que nos impide hablar. El segundo impedimento es el temor o el miedo. El miedo, por supuesto, es una emoción muy natural en los seres humanos. Es un sentimiento desagradable que uno percibe frente a una amenaza, frente a un peligro. A veces uno va por la ciudad y dice, no voy por esa calle, es muy oscura, siempre asaltan y siente algo en el cuerpo. Entonces no lo hace, no va por ahí. Pero la pregunta es, ¿a qué le tenemos miedo? De repente a que nos hagan preguntas y no podamos contestar. Pero el Señor Jesús ha dicho, yo pondré palabra en tu boca. ¿Sabes? Las personas que han ganado a la gente más ilustre no han sido de su mismo nivel cultural. Tú sabes que para que Estados Unidos pudiese mandar los cohetes a la luna, fue imprescindible la participación de Wernher von Braun, que trabajó en Cabo Cañaveral, enviando los satélites, enviando los cohetes a la luna. Él, estudiando los astros y mirando en qué tiempo va a llegar el cohete y si llegará a la luna, llegará allí para dar en el blanco, o la luna se pasará o se retrasará, y para eso tienen que estudiar los días en retroceso. Yo lo estoy haciendo retroceso para mí hacia aquí, ustedes así, ¿no es cierto? Y cuando él dice, parece que faltan 2 días en la historia. Aquí hay un problema con el calendario, hay 2 días que no aparecen en la historia. Y su empleada le dice, Señor, esos 2 días están en la Biblia. Y le enseña ahí los 2 días que faltan. ¿Cuáles son? Josué y el rey Ezequías, que hizo retroceder la sombra del Señor, ¿no es cierto? Y ahí él cuadró perfectamente. Se dice que Wernher von Braun agarró la Biblia, como dice David Mutre, lo leyó de tapa a tapa 76 horas seguidas.
No durmió. Terminó Apocalipsis, dobló su rodilla y dijo, hay un Dios. Hay un Dios. Así que mis amados, no tenemos por qué preocuparnos en entregar el mensaje. No tenemos por qué tener miedo. Mira en Juan el capítulo 9, un caso fortuito ahí de miedo. En el capítulo 9 dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y sanó a este hombre que era ciego y que no es Bartimeo, porque a este lo mandó lavarse del estanque de Siloé. Y entonces después, mire el verso 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos le decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día sábado, no el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador entonces hacer estas señales? Y había disensión, había problema entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron los padres, ojo el verso 22. Esto dijeron sus padres, ¿por qué? Tenían miedo de los judíos. Mis amados, no sé si esta mañana o anoche estaba hablando de fidelidades alternativas. Esta mañana creo que lo mencioné. A veces nosotros consideramos que hay cosas que pueden sustituir y no se puede sustituir el mensaje. No se puede sustituir. No hay que tener temor. En este caso, la fidelidad alternativa de estos fariseos, o de este hombre, perdón, el padre del ciego, estaba con los fariseos, no estaba con Dios. Y a veces nosotros queremos quedar bien con la Junta Nacional, con el pastor jefe de la provincia, del distrito, de lo que sea, y no con la palabra. La palabra es determinante. Mi fidelidad a Dios no es negociable. Yo he tenido gente en mi iglesia que se han ido de la iglesia siendo muy amigos, porque me han dicho, por ejemplo, una pareja del que yo hablé el otro día, que fue el director de la maestría en la universidad más importante de mi ciudad, y él era un doctor en físico matemático, y este hombre, su nieta, entró en conflicto con una niña en el colegio y las dos se iban a la iglesia. Entonces ellos, como mis amigos, vienen y me dicen, mira este problema, yo creo que tienes que hacer algo aquí. Claro, vamos a hacer algo. Y yo se lo encargué a mi hijo porque él es el pastor de adolescentes, que averiguara, viera todo. Yo también traté el asunto y me di cuenta que el problema era compartido. Pero ellos demandaban de mí que yo lo bote de la iglesia, que lo saque de la iglesia a esa niña que estaba afectando a su nieta. Y yo le dije, miren, discúlpenme, somos amigos, pero mi fidelidad a Dios no tiene precio. O sea, mi amistad con Dios está por encima de la amistad con usted. ¿Cómo lo voy a sacar a alguien solamente porque me pide a alguien? Entonces, a veces actuamos por temor y ese es un impedimento bárbaro. Pablo le hace una recomendación a Timoteo que, ¿no es cierto?, en 2 de Timoteo, si queremos verlo, en la segunda epístola de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences.
Nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. Mis amados, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pero el miedo o el temor es un impedimento grande a veces en la vida del creyente. En tercer lugar, la indiferencia. La indiferencia es una clara actitud del creyente inactivo. ¿Quiénes son los que más hablan en las asambleas? Los que vienen de vez en cuando, los carnales, los que no están metidos en la primera línea del ministerio, de trabajo, de esfuerzo. Esos son los que hablan, esos quieren tomar las riendas de la iglesia, ellos quieren decidir por los demás, cuando son indiferentes, totalmente indiferentes. Esto se produce en miembros de una congregación cuando no les importa el ganar almas. ¿Y tienen justificaciones? Claro que tienen justificaciones. Esa no es mi tarea, dice. Para eso está el pastor. Que lo haga el pastor. O por eso, o también dicen, mira, yo no soy el encargado. Gracias a Dios que yo tengo mi ministerio. Y mi ministerio es adoración y alabanza. Y punto, se acabó. Dios no nos ha definido para una sola cosa. El mandato de la gran comisión es para todos. Es para todos, sin excepción alguna. ¿Cuántas de estas justificaciones son válidas realmente delante del Señor? Ninguna, ninguna. No podemos ser indiferentes, sino más bien estar comprometidos con el mandato del Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no a algunas, a toda criatura. En cuarto lugar, un impedimento grande es el mal testimonio. El mal testimonio, como tú sabes, es el mal comportamiento de un creyente. Es una situación de ambivalencia, de aquellos que viven con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Y a veces están aquí y a veces están allá. ¿Sabes? Cuando nosotros sacamos la primera iglesia hija, había creyentes que estaban comportándose mal. Entonces yo hablaba con ellos y me decían, pastor, yo no soy del Arco ya, yo estoy en América Sur, en mi iglesia hija. Y al pastor de América Sur le decían, no, yo no soy de América Sur, yo soy del Arco. Y como teníamos una afluencia de creyentes al principio. Y cuando teníamos 2 iglesias hijas, la cosa era la misma también. Y 3, igual, ya tenían 3 posibilidades para dar vuelta en alianza. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este mal testimonio. Este es un estilo de vida que no es congruente con los principios de la palabra de Dios. Con los principios de la palabra de Dios. Es una actitud carnal que nos quita toda autoridad espiritual para ser buenos testigos de Jesucristo. Me imagino que usted ha escuchado aquí, como yo lo he escuchado en mi país. Cuando yo a veces le he hablado de la palabra a alguien, me dice, perdón pastor, una pregunta. ¿Fulano de tal va a su iglesia? Sí, le digo, ya, suficiente, no quiero ser como él. No quiero ser como él. Nuestro mal testimonio es como una piedra que tú tiras al agua y genera ondas cuyas repercusiones tú no sabes hasta dónde va a llegar. El mal testimonio es algo que afecta demasiado. Por eso habrán escuchado ustedes esa expresión que dice, discúlpame, no puedo oírte porque tus hechos hablan más que tus palabras. Ahora, la voluntad de Dios no es que nos pasemos la vida exhibiendo justificaciones, mirando que hay impedimentos o exhibiendo excusas para no evangelizar a los perdidos. La voluntad de Dios es que usemos o construyamos puentes para abordar al no creyente. Y mira, déjame decirte, de todo esto, Dios tiene una preocupación bárbara. De todo esto, sobre el evangelismo y las misiones, el propulsor, el protagonista es el Espíritu Santo. Así que Dios te va a poner a la persona para que tú le hables. Y aquí vayamos a Hechos, el capítulo 8 y desde el verso
26 en adelante. A partir de este capítulo 8, uno puede ver la vida de un hombre muy sencillo, un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Felipe. ¿Era pastor de una iglesia? ¿Ah? No era pastor de una iglesia. ¿Era el misionero? No era el misionero. Era un diácono. Pero mira qué características tenía. Lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio. Este hombre, Dios lo envuelve a este hombre para que este hombre pueda hablar a un extraño, totalmente un extraño, un hombre de otra raza, de otra cultura, de probablemente otro nivel social, probablemente de otro nivel cultural también. Y Dios va a usar a este hombre. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Pedro, en 2 de Pedro 3:9 dice, porque el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, permíteme aquí hablar de 5 puentes para alcanzar a los perdidos. En el verso 26, la primera cosa que nos dice, y puede leer juntamente conmigo, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y por si acaso ese camino es desierto. Es desierto. Ahora, permíteme decirte esto. Ser sensibles, esta es la primera característica, el primer puente. Sensibilidad, la sensibilidad. Ahora, uno tiene que ser sensible a la voz de Dios. Felipe en esos días estaba totalmente desocupado, no tenía nada que hacer, le sobraba tiempo, estaba de vacaciones. Mira el capítulo 8, el inicio del capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, el hombre de la historia, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe estaba ocupadísimo, hermanos, predicando en una campaña evangelística tremenda, con resultados muy positivos, ganando gente, decimos en mi país, como cancha. No era un hombre desocupado, pero déjame decirte, era un hombre sensible. Un ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve a ese camino. Felipe pudo tener todas las justificaciones necesarias. Perdón, yo soy el evangelista. Estoy conduciendo todo un movimiento que la historia de la iglesia ha registrado como el avivamiento samaritano. Él pudo exhibir todo esto y decir, no, yo no puedo ir, estoy ocupado, estoy predicando. Pero su sensibilidad de este hombre obviamente caminaba con Dios y su sensibilidad lo llevó a obedecer. Amados, ¿cuántas veces Dios toca nuestra sensibilidad? Y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Yo me imagino que ustedes planifican, que ustedes hacen su tarea. Permíteme aquí un ejemplo. Yo no hubiera venido a este seminario.
porque sencillamente en esta semana yo tenía que ir a Venezuela a enseñar un curso de homilética. Estando en Lima en el mes de marzo, el rector del seminario me dice: hermano, mire, estamos apoyando a Venezuela y tú sabes la condición que está Venezuela. Quisiera que vayas a enseñar tú el curso de homilética. Ah, ya, correcto, le digo, hermano, está bien. Pero hay que hablar con el presidente de la región, que dicho sea de paso, era mi cuñado, esposo de mi hermana, la segunda hermana que tengo. Entonces, dije, hay que hablar con él porque la plata para pagar el pasaje venía de la región. Entonces, yo le digo, Antenor, se llama Antenor, Raúl me está pidiendo que vaya a enseñar. Ah, ya vamos a ver esto, me dijo. Ah, ya, correcto. Después Raúl me pide, me dice, dame tus datos de una vez para sacar el pasaje con tiempo, porque los pasajes están carísimos. ¿Sabe cuánto ha costado mi pasaje para venir acá? Como $1,350. Y el 1 de septiembre aperturaron una oferta, no me acuerdo si 326 o $362. Mira la diferencia. Pero también habría que esperar la oferta, y si no se daba. Mi hijo, que está en Argentina, esperando una oferta para venir a Perú en el matrimonio de mi tercer hijo, esperó, y faltando 2 semanas no se presentó la oferta y tuvo que pagar $1,500 porque su hermano se casaba y tenía que pagarlo para estar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Mira, me dice, bueno, te doy mis datos, si gustas ya sácalo. Pero yo no sé, sentí algo en mi corazón, como que no estaba conforme, y le digo, mira, habla con Antenor. Me dice, vamos a hablar juntos. Y le digo, Antenor, me está pidiendo los datos. Me dice, no, cuando yo vuelva a Trujillo, porque estábamos en Lima, yo voy a ver esa situación. Ahora, él no tiene que ver ninguna situación, solamente dar el dinero. Pero a veces el que tiene el dinero maneja las cosas como quiere. ¿No te pasa eso? Aquí no sucede, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero en mi país a veces nosotros decimos así, el dueño de la pelota dice a qué momento se para el fútbol. Entonces, él dijo así, y bueno, él decidió que no vaya un servidor, sino que vaya otro pastor. Un pastor que se está comportando no tan bien, que no asiste a las reuniones y que lo estaban premiando. Entonces yo le dije un poquito molesto, le digo, no me parece bien. Si tú me dices que vaya fulano, sutano, encantado que vayan, hermano. No es que yo quiera ir, pero que tú estás premiando a un impuntual, a uno que no va, así. Pero él se cerró y dijo, él va. Franco, que a esa altura me daba ganas de quitarle a mi hermana. Pero, ¿qué pasó en mi corazón? Como sucede en el corazón de cualquiera de nosotros. Me resentí, me enojé terriblemente. Dije a este hombre que lo tuve en mi cuerpo pastoral, que le he enseñado, que le he ayudado, que por la gracia de Dios ha llegado a ser el pastor de nuestra primera iglesia hija, una iglesia pujante, creciente, ahora tiene 900 personas. Nosotros le dimos 310 personas, sacamos de la congregación para que formaran esa iglesia. Yo decía, qué insensible, bueno ya. Pero en mi cuerpo pastoral tengo a mi hermana, la que me sigue, que es una linda pastora y que de su sector, siempre es el sector más grande de nuestra iglesia. Es una linda pastora y ha sacado de ahí a 2 iglesias de su sector. Cuando sale una iglesia ella se queda sin nada y comienza en una célula uno por uno. Le compartí a ella mi amargura, mi resentimiento, mi enojo. Mira, pastor, yo no necesito estar en un pedestal. Yo te abro mi corazón porque eso sucede en todos nosotros. A mí no me interesa que tú digas, qué buen pastor. No. Yo estoy luchando todos los días con mi carácter, con mi temperamento y pidiendo la gracia de Dios en mi vida. Entonces ella me dicen Vico por Vicente. Vico me dijo, no hagas eso. Entrégalo al Señor. Recuerda que tú eres nuestro pastor y que lo que tú hagas es ejemplo y modelo para otros. Y me hizo reflexionar. Por eso, cuando predicaba sobre Bartimeo, yo decía, escúchale a aquellos que sí te dan buenos consejos.
Entonces me fui al trono del Señor y resolví el asunto. Y lo dejé. Listo, Señor, aquí. Porque yo había decidido ya no ir a las reuniones, no ayudarles en nada y no hacer una serie de cosas. Qué torpe. Un hombre con 30 años de ministerio decidiendo esa barbaridad. Imagínate. Imagínate cómo es el corazón del hombre. Bendigo a Dios que ustedes no son así. Qué bueno que no son así. Entonces, pasó, me quedé feliz, tranquilo, dichoso. Voy en junio a una reunión en Lima y entra la llamada del pastor Humberto invitándome para acá. Si no, no estuviera aquí. Mira, entonces entendí que Dios usó a mi cuñado. Si le hubiera quitado a mi hermana, ahora lo estuviera devolviendo. Porque entendí de que Dios lo usó para decir no, para generarme el espacio necesario para venir aquí. Por eso tenemos que ser muy sensibles a la voz de Dios. Amados, pero ser sensibles no es suficiente. Hay mucha gente sensible en la iglesia, pero no está dispuesta a obedecer. Lo que me encanta de este Felipe, mire el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Verso 27, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 27? Qué lindo cómo empieza. Entonces él se levantó y fue. Sensibilidad es bueno, pero si no hay obediencia, de nada vale. De nada vale. ¿De qué sirve en tu iglesia que diga, ay, el Señor me está llamando a las naciones para ir como misionero? Pero no estás dispuesto a obedecerle. Y ese testimonio lo puedes contar tantas veces. No solamente tiene que ser sensible a la voz de Dios, sino obediente. Obediente. Ese es importantísimo, hermanos. Este hombre inmediatamente fue. Si usted no tiene disponibilidad, primero sensibilidad, número 2, disponibilidad. Si usted no tiene disponibilidad, de poco de nada le sirve. Hay que estar dispuestos a ir a donde Dios nos mande. Felipe estuvo dispuesto para ir cuando el ángel le dijo, levántate y ve hacia el sur. Entonces él se levantó y fue. Ahora, ¿por qué Dios lo mandó a ese camino, el cual era desierto? Mira el verso 27, la segunda parte. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar. Él estaba yendo por ese camino. Y Dios quería ganar a ese hombre, porque ganando a ese hombre, ganaba todo ese territorio. Tú tal vez no conoces los planes de Dios. Hay personas a quien Dios llama que es la puerta de entrada. El año 2005 viajó el pastor Pepe Chávez, un servidor, el presidente de la Iglesia Nacional, Vidal Bravo, fuimos a España. Vimos la necesidad en España y decidimos mandar el primer misionero peruano a España, Juan Zúñiga. Ahora hay 6 sedes de la Alianza en España. Y sabes, muchos nos han dicho que España se convertiría en la puerta de entrada para la misión transcultural. ¿Cómo iba a pensar yo en el 2005 o Pepe íbamos a pensar que ese hombre, quien mandábamos para hacer la obra y ganar españoles uno por uno, poquito a poquito? Hoy en día, 10 años más tarde, hay 6 sedes de la Alianza y toda una bendición ahí. Hermanos queridos, número 1, sensibilidad, pero número 2, disponibilidad. Te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Felipe no iba? Dígame. No te escucho. Dios hubiera mandado otro. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. ¿Sabes por qué? Cuando tú dices no,
El que pierde eres tú. Dios nunca pierde. Dios nunca cambia sus propósitos. El hombre tiene que cambiar. Dios me llamó apenas me convertí. Peleé con Dios 12 años de mi vida para entrar al ministerio. Y terminé en el ministerio. Después de 12 años peleándome con Dios para no entrar. Amados, si este hombre, Felipe, no iba para hablar, ¿sabe lo que hubiera pasado? Número uno, se hubiera perdido ese etíope eunuco, se hubiera perdido. Tú y yo hubiéramos perdido este lindo testimonio que el Espíritu Santo se dignó poner en la Sagrada Escritura. ¿No es cierto? Hay tantos hombres y mujeres que se pierden cada minuto porque no solamente no hay sensibilidad, sino porque no hay disponibilidad. Cuando Dios es obedecido, déjame decirte algo muy interesante. En el verso 26 se inicia cuando Dios manda a un ángel a hablarle a Felipe. En el verso, mira, 29, ¿quién está hablando con Felipe? ¿Quién está hablando? ¿Quién? El Espíritu Santo, ya no es el ángel. Mi amado, cuando Dios es obedecido, el Espíritu Santo se encarga. Es Dios mismo quien va a llevar adelante la tarea. Ya no es el ángel, ya no es necesario. Ya no es necesario. Entonces, número uno, sensibilidad. Dos, disponibilidad. Tercero, iniciativa. Iniciativa. Hay que tomar la iniciativa. Y tomar la iniciativa significa dar comienzo a algo. En este caso, se va a producir un diálogo. Fue Felipe quien tomó la iniciativa, pero guiado por el Espíritu Santo. Mira el verso 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Qué lindo cuando Dios mismo toma la vida de un hombre, de una mujer y lo comienza a dirigir. Y créeme, hermano, que cuando uno es misionero, eso va a ser Dios. Va a tomar tu vida, va a tomar tu familia y la va a dirigir. Entonces, es el Espíritu Santo quien le dice, júntate. Muy pocas serán las personas que te llamen y digan, véngame vecino, caballero, venga y hábleme del Evangelio. Será el Espíritu Santo quien te va a decir, habla ese hombre, toca la vida de esa mujer, háblale, háblale, háblale. Eso va a ocurrir aquí, como dice la palabra. Ahora, mira cómo plantea Felipe en la iniciativa una pregunta clave en el verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Qué linda manera de introducir una conversación. Tú puedes encontrarte con personas con quien estás compartiendo tu vida y tú sencillamente le puedes decir, ¿te va bien en la vida? ¿Te sientes feliz? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Hay armonía en tu hogar? Yo considero que las primeras palabras entre un creyente y otro siempre son mentiras. Porque tú le dices, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pasan 2 minutos, no, estoy mal, tal que tengo un dolor de riñón, aquí estoy mal, no me han pagado, que por allá, por acá. Ahí sale la verdad, ahí sale la verdad. Mis amados, nosotros tenemos que ser muy sensibles a esto, estar disponibles y tomar la iniciativa. Se interesó Felipe por saber si el hombre comprendía lo que estaba leyendo. Es decir, pone un puente de un acercamiento adecuado. Y para esto usó de mucha paciencia, usó de inteligencia y utilizó su habilidad. Sobre todo me parece que usó mucha sabiduría. Hay una frase que se dice, nadie pesca golpeando el agua. ¿Cuántas veces nosotros, cuando hemos querido compartir la palabra,
a veces empezamos maltratando a la persona. Felipe se hubiera acercado y le hubiera dicho, buenas tardes, ¿cómo le va? Usted es el ministro de Economía. ¿Estás entendiendo lo que lees? Le hubiera dicho el otro, no, ¿cómo voy a entender? Qué torpe que eres. Un hombre de ese nivel, de esa cultura, no sabe nada, eres un ignorante. Muchas veces nosotros golpeamos a la persona primero y después queremos hablarle del Evangelio. Sabes, en las crónicas de mi país, cuando vinieron los españoles por primera vez, al mando de Pizarro, como tú sabes, el cura, lamentablemente tenía nuestro nombre ese cura, Vicente Valverde, le comparte los evangelios a Atahualpa y le dice que hay un Dios de amor y que por esa razón están viniendo a este nuevo continente. Y dice, ¿un Dios de amor? ¿Qué clase de amor es ese que ustedes violan a nuestras mujeres? Y lo dejó callar. Perdió toda la autoridad para poder hablar. No podemos golpear a las personas, maltratar a las personas si queremos ganarle para Cristo. Qué pregunta tan inteligente. ¿Entiendes lo que lees? Cuarto lugar, se necesita tacto. Mire el verso 31 al verso 34. Quizá leo desde el 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de algún otro? Déjame decirte, mis queridos hermanos, este es el clamor del mundo. ¿Cómo poder entender si no hay nadie quien me explique? Yo tengo gente en mi iglesia, dice que este eunuco, ¿de dónde venía? ¿De dónde? De Jerusalén, del templo de adorar. O sea, era un hombre religioso, pero no era espiritual. No conocía a Dios, no entendía la palabra, no tenía el Espíritu Santo. Hay mucha gente en nuestra iglesia que va solamente porque la esposa, el marido, los hijos, o porque tiene alguna necesidad interna y quiere ir ahí. Y no le estamos dando lo que esa persona necesita. Déjame decirte, este es el clamor del mundo, mis queridos hermanos. Este es el clamor del mundo. Felipe lo escuchó con paciencia cuando leía al profeta, mientras el hombre también confesaba su ignorancia. No le interrumpió, esperó una invitación para hablar. Cuando le tocó, no habló con aire de superioridad ni aire de grandeza. No quiso impresionarle con toda una teología. Déjame decirte, yo he estudiado, no solamente he estudiado el instituto, he estudiado el seminario, tengo una carrera, licenciatura en ciencias de la educación y tengo 2 maestrías, pero lo que he aprendido en teología, el Señor me lo ha mostrado en el campo. Permíteme contarte esto. En una oportunidad, una iglesia bautista celebraba su aniversario. Y esa es una convención en el Ande, en la parte de la serranía de mi país. La hija del pastor había trabajado con uno de nuestros pastores en su casa, ayudándole. Entonces, esa chica habló conmigo y me dijo, pastor, ¿usted querrá ir al aniversario de la iglesia donde mi papá pastorea? ¿Dónde es? Me habló de un lugar que ni en el mapa lo encontraba.
Y me dijo, no se preocupe, usted va a esta ciudad, va aquí, va allá, se baja en la quebrada tal, ahí lo vamos a esperar y de ahí lo vamos a conducir. Y fui. 600 personas, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Vienen de todo lugar, traen su comida, traen sus animales, los sacrifican durante esos días y todo lo demás. El día domingo, yo había terminado de predicar. Eran más o menos como a la 1 de la tarde. Fui, me cambié, me puse un jean, me puse zapatillas, decimos nosotros, ustedes son tenis, ¿qué son? Bueno, tenis o zapatillas, me puse y comencé a caminar, solamente a caminar alrededor de la iglesia, mirando las chacras, los campos, los cerros, las nubes. Y de repente voy por la cocina y veo pues que hay una cantidad de ollas grandes aquí, como 15 mujeres cocinando para todas esas personas que estaban ahí. Y de repente la jefe de la cocina le dice, oye, llámale a Carlos y dile que ya mate al cordero. Entonces yo nunca había visto matar un animal, un corderito, nunca había visto. Y sabes, ingreso a través de la cocina y ahí hay un corral grande. Había una cerca y 3 corderos ahí, 3 corderos. El hombre que iba a sacrificar al cordero trajo una especie de soga muy delgada, como un pasador casi, lo puso así en el cuello del cordero, no lo amarró, lo puso así y agarró la otra punta y caminó así. Y el cordero le sigue. El hombre busca el escenario donde lo va a sacrificar y el cordero parado a su delante. Lo tumba de costado, lo agarra a las 4 patas y lo cruza y otra vez ese hilo, esa soga, lo hace una vuelta así y el cordero no se mueve. Después de eso, lo toma el cordero de su cabello de esta parte y lo tira para atrás y el cordero no se mueve. Luego el cuchillo entra en la garganta y saja profundamente. La sangre chispea, sale a borbotones. Y al final tú escuchas. Eso fue todo. Ese día yo entendí Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca delante de sus trasquiladores. Qué tremendo. La teología del instituto, del seminario y de Fatela no servían nada para ese momento. Ahí Dios me enseñó que así como ese cordero pude morir yo por mis pecados, mis culpas, y ni siquiera pagar por eso, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Pero la vida eterna, ¿cómo lo logras? Este hombre estaba leyendo ese pasaje. Y entonces cuando lo invita Felipe, Felipe lo explica de una manera tremenda. Y el quinto puente es precisamente precisión. Cuando llegue el momento de hablar, debe ser preciso, conciso y macizo. Preciso porque necesita ser muy puntual, muy exacto. Conciso porque estamos en una cultura que no escucha, pierde la atención rápido. Y macizo porque necesita ser sólido y firme. Y mira el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ojo, muy importante para extender mi iglesia, para compartir el mensaje de salvación, tengo que empezar donde está la persona. No donde yo quisiera que esté, sino donde está. Amados, yo no puedo cantar bien. Mi esposa canta excelente, ella es directora de coros,
estudió en el conservatorio de mi ciudad. Pero yo tengo que reconocer y confesar que soy como el doctor Morse dijo, soy un cantante conmovedor. Apenas abre la boca, todo el mundo se va. Yo no canto bien, soy un fracaso en eso. Pero sí creo que soy un buen conversador. Me ha tocado, cuando yo voy a una célula, y he sido pastor de célula para experimentar lo que se vive, lo que se pasa, y pueda enseñar realmente con autoridad. He estado en células, por ejemplo en esta célula de este doctor que era físico matemático de la universidad, director de la escuela de maestría. Este hombre, su esposa fue a la iglesia buscando a un ingeniero para que le dé trabajo a su hijo. Yo no sabía esto, después me lo contaron. Cuando yo estoy saliendo de la iglesia para irme a casa, veo una señora muy bien arreglada que sale de la iglesia y digo, ¿habrá entrado? ¿Habrá preguntado? ¿Qué será? Le pregunto, señora, discúlpeme, usted ha venido a la iglesia, quiero saber si le atendieron. ¿Fue atendida? ¿En qué le puedo servir? Yo soy el pastor de la iglesia. Ah, me dijo, mire, he venido a buscar a la esposa del ingeniero Godofredo Rojas, pero no lo he encontrado. Ah, qué pena, le digo. Y me dice, pero he entrado en un salón, enseñan muy bonito aquí la palabra de Dios, me dice. Y una pregunta, ¿ustedes no pueden ir a la casa? Sí, le digo, por supuesto. Le doy mi dirección. Me dio su dirección, anoté y fui. Su esposo, en la noche, a los 2 días, en la noche, lo conocí. Él un hombre, un catedrático, un doctor, ustedes le llaman traje, nosotros decimos terno, con traje, con su corbata ahí sentado, adusto, y planteaba preguntas. ¿Sabes en cuánto tiempo lo gané ese hombre? Más o menos en 6 meses, cada miércoles. Yo iba con mi mensaje, listo, y él salía con cualquier pregunta, me hablaba de todo. Ahora, tú tienes que empezar donde está la persona. La persona te puede plantear una conversación sobre fútbol, entre en fútbol. Y le puedes decir que tú también en esta tierra te estás jugando el mejor partido de tu vida. Pero al jugarte el mejor partido de tu vida, déjame decirte que el árbitro es justo y es correcto. Me tocó, por ejemplo, con un catedrático en literatura. Y estábamos conversando y él me hablaba de su literatura y yo, gracias a Dios, he leído regular cantidad de libros y entonces yo le llevo a su terreno que él conoce y le digo, doctor, ¿usted se acuerda del auto sacramental de Lope de Vega, el gran teatro del mundo? Ah, claro, por supuesto, uno de los mejores autos sacramentales, me dice, en España se cierra Sevilla y lo escenifican. Exactamente, le digo, pero lo que Calderón de la Barca quiso decir en esa obra es lo que nosotros vivimos. El autor es Dios, usted, yo y todo el mundo somos los actores. El gran teatro del mundo, por eso se llama el mundo, es esta tierra. Y depende cómo usted va a interpretar el papel que Dios se lo asignó desde la eternidad. ¿Cierto? Me dijo. Cierto. Por ejemplo, muy pocas personas saben que todo lo que escribió Shakespeare tiene que ver para combatir pecados, pero en forma de Hamlet, en forma de, por ejemplo, de Romeo y Julieta, no lo sabe. Entonces tenemos que meternos, tienes que empezar donde está la persona. Y ahí empezó este hombre. Por eso, mis amados, cuán importante es ser precisos. Voy terminando. Lo importante es comenzar donde está la persona. No debemos olvidar que hemos sido salvados para llevar este mensaje a otros. La labor evangelística, la labor misionera, es un mandato de Dios. En este pasaje vemos que es un mandato de Dios. Dios se interesó por la vida de por la vida del eunuco. No Felipe, fue Dios. En segundo lugar, cuenta con la aprobación y la dirección del Espíritu Santo. Tercer lugar, es el único mensaje que puede salvar la vida. Es el único, no hay otro. Así que
permíteme una pregunta final de mi parte. ¿Qué vas a escoger? ¿4 impedimentos o 5 puentes mejor? La respuesta, tú lo tienes. Permíteme orar para agradecer al Señor. Prácticamente, técnicamente, aquí estoy terminando mi exposición en toda esta semana en este encuentro. Todavía voy a predicar en 2 iglesias que me han asignado. No sé todavía dónde va a ser, no lo sé, pero aquí estoy terminando. Y déjame decirte, estoy muy, muy agradecido al Señor. Agradecido a Él por haberme dado esta brillante oportunidad de poder estar en medio de ustedes, de conocer pastores y pastoras que están haciendo la obra. Me dio tanto gusto anoche ver tanta gente graduándose. Para aquellos que se han graduado, creo que ustedes son, ¿de cierto? Hay que honrar ese título. Hay que honrar ese título. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que me has concedido. Te bendigo, te adoro, te doy gracias, Padre. Te doy toda gloria, toda honra, toda adoración y alabanza porque tú lo mereces. Padre, como el otro día decía, todo lo bueno que tú has hecho, yo estoy muy agradecido por ello. Y perdona mis errores, mis fracasos. Bendice a tu iglesia colombiana en esta representación de hombres y mujeres aquí. Bendícele grandemente. Bendice al Codín y a cada miembro. Señor, que descansen en tu voluntad, que miren lo que dice tu palabra y que sean motivados por tu Espíritu Santo. Señor, todo esto lo dejamos en tus manos con gratitud y con alabanza en nombre de Jesús. Amén y amén.